A reading from the book of Ezra. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los sátrapas de Transeutrafatina: permitan al sátrapa y a los ancianos de Judá que trabajen para construir el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto a los ancianos de Judá y a la construcción del templo de Dios, les ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. La orden es mía y quiero que se cumpla exactamente. Darío: de este modo los ancianos de Judá adelantaron mucho la construcción, como habían profetizado al profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idó, hasta que por fin la terminaron conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y doce machos cabríos, uno por cada tribu, como sacrificio expiatorio por todo Israel. Asignaron a los sacerdotes y a los levitas las categorías y las órdenes que les correspondían en el culto del templo de Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Como los sacerdotes y los levitas se habían purificado a la vez, todos estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let us go rejoicing. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del I Señor. rejoiced because Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. now we have set Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Jerusalem built Jerusalén with está compact fundada como ciudad bien to it the compacta. tribes go up, Allá suben the tribes of the las Lord. tribus del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. According to the decree, Según la costumbre de I Israel, give thanks. a celebrar el nombre del Señor. In it are set up En judges ella están los tribunales de for the justicia house of en el David. palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The mother of Jesus and his En brother aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.
He said to them in Él reply, les contestó, My mother and my mi brothers madre are y mis those who hear hermanos the son word of estos, God los que and escuchan la act on palabra it. de Dios y la ponen por obra. Verbum Domini. Three days this week, the church reads and listens to 3 días esta semana la iglesia lee y escucha al the only profeta 3 Esdras. days in the 3-year Los lectionary únicos 3 cycle días en el which reads ciclo de from the leccionario de prophet 3 Ezra. años en que la iglesia lee del Prophet profeta Ezra's Esdras. writings were Los during a escritos del time of profeta Esdras fueron post-exile durante un period, tiempo during the beginnings of the post-exilio, durante reconstruction los of the comienzos temple in de la Jerusalem reconstrucción after del its templo de first Jerusalén, destruction después in de su primera 587 destrucción BC. en el año And for 586 the next 3 a.C. weeks, Y we will durante las read from siguientes these 3 semanas post-exile leeremos prophets: de estos Haggai, profetas después del exilio. also Haggai, Zechariah, también Nehemiah, Baruch, Zacarías, Nehemías, Jonah, Baruch, Malachi, and Jonás, Joel. Malaquías y Joel. So pay attention during the Así que first pongan reading, atención usually durante la sometimes in the primera first lectura. reading we're not Usualmente paying algunas much veces en la attention primera lectura because no ponemos it's mucha from the Old atención Testament porque and es del Antiguo maybe Testamento sometimes it's not so y a clear veces to make the no connections. es But these are tan very, claro hacer las very important conexiones, pero readings that estas son speak to lecturas us muy about what God importantes wants to que nos do hablan acerca de lo que in Dios each one of desea us. hacer en cada uno de nosotros, That is restoration, o sea, la restauración, rescue. el Even rescate. when things are Incluso cuando las cosas being destroyed, están siendo when things seem destruidas, cuando las cosas dark, that's when parecen God wants estar to act the oscuras, most. es That's when cuando God Dios is desea active, obrar because God más, never es gives up cuando on Dios us. obra We más. give up Dios nunca se on da por God. vencido con The nosotros. prophets Nosotros continually nos damos call us por back to vencido God. con Dios, pero los profetas nos llaman When we continuamente fall a away que from regresemos the a Dios. covenant, when Cuando we nos turn alejamos away de la from the alianza, precepts of the cuando le Lord, damos la the espalda a las prophets leyes del call us Señor, back los profetas nos llaman a que regresemos to adherence to the covenant. a la adherencia a la Two alianza. things to keep in mind during Y dos these cosas que readings recordar over durante the estas next couple of lecturas, weeks. durante las And that siguientes is, par de first of all, the semanas. temple in Primero que Jerusalem. nada, el templo en The temple Jerusalén. is God's dwelling El place. templo es la morada de Dios. The psalm response, let us go La rejoicing to respuesta the del Salmo, house of the Lord. vayamos con alegría al encuentro The del temple Señor. is God's El dwelling among templo men, era la morada de Dios entre los hombres and its restoration. During y these next 3 es weeks, the restauración. readings will focus Durante las próximas 3 specifically in the semanas, las first reading lecturas se on the enfocarán restoration of específicamente, la God's primera temple lectura, after en la its restauración del templo destruction. de Dios después de su destrucción. And secondly, to a call to a way Y of life, segundo, holiness of life, un llamado a una vida a life nueva, set a apart una for santidad God de vida, una vida and all the apartada things por of God. Dios y todas las cosas de Dios. Again, one, the temple and its Número uno, el reconstruction, templo its y su reconfiguration, reconstrucción, and su holiness of life. reconfiguración y santidad de vida. Perhaps even a message that every Quizás incluso un time mensaje in God's de que people need to en hear, cada época that we all el need pueblo de Dios restoration, necesita escuchar we all need que todos healing, necesitamos we all need to restauración, set our lives todos apart. necesitamos sanación, We never todos get necesitamos tired. We apartar should nuestra never vida grow para Dios. tired Nunca of debemos hearing cansarnos and de listening escuchar to the voice of God la voz de and Dios what God desires to do within our y lo que Dios souls. desea hacer en nuestras almas. The Lord's chosen people had El longed to pueblo see elegido de their Dios home in había Jerusalem anhelado ver su during hogar this en exile, Jerusalén during the durante ese Babylonian exilio, exile. durante el Place exilio en yourself Babilonia. over these next couple of weeks Durante estas siguientes 2 in the semanas, shoes, so to speak, pónganse of the en chosen los people in zapatos, por exile, llamarle así, away del from pueblo Jerusalem, elegido en away exilio, from their temple, alejado de Jerusalén, alejado del templo, away from God in a sense. alejado de Dios They en cierto longed to sentido. see the temple, the place Anhelaban of ver the el living templo, God. el lugar de Dios vivo. But the temple was more than just a building. Pero el templo era más que un It was edificio, the dwelling place of the Lord. era la morada del Señor. The non-Jewish
king, Cyrus, allowed the el reino Jews to judío, return to their Ciro, home in permite que los Jerusalem, judíos regresen a su and hogar en began Jerusalén to help them to y rebuild. les empezó a King ayudar a Cyrus was reconstruir. also El committed rey to Ciro también help the estaba Jewish people comprometido con rebuild their ayudar al temple, and pueblo he judío a encouraged reconstruir su templo all the y people él to participate. animaba a Even todo el pueblo a que non-Jews participara, incluso a los to no judíos, participate in the a que rebuilding of participaran en la reconstrucción del templo, the sacred place of God. el lugar And sagrado King de Dios. Cyrus sent this El decree. rey Ciro This is envía from el yesterday's siguiente first decreto, reading. y esto es de la primera All of the lectura kingdoms de of the ayer. earth, the Lord, the God of Todos los heaven reinos de la has tierra, given to me, el and he has Señor also charged me to del build cielo him me ha a dado, house in y también me ha Jerusalem, which is encargado in Judah. edificarle un templo en Therefore, Jerusalén de whoever Judá. among you belongs to any Los que part of his pertenezcan al people, pueblo del Señor, let him go up, que vayan a Jerusalén de and may Judá his God be with him. para reconstruir el Let templo del everyone who has Señor, survived, y que Dios in los whatever acompañe. place he may have dwelt, be assisted by the people of that place with silver, Todos gold, los que goods, sean and cattle, sobrevividos sean ayudados together por with los freewill habitantes de offerings ese lugar for the house of God in Jerusalem. And all y of que their les neighbors proporcionen responded, oro, plata, utensilios y ganado, además they de las all gave ofrendas que quieran hacer help in every way, voluntariamente para el templo de Dios. silver, gold, goods, cattle, and with many precious gifts, besides all of their Para el templo de Dios que está en offerings. Jerusalén. Doesn't this sound familiar? ¿Acaso esto nos suena That it's the familiar? people of God who O sea, contribute es el to pueblo the de building Dios of churches, quien church contribuye buildings, a la all edificación throughout de las salvation iglesias, history, not los only in edificios de las iglesias Christianity, a lo largo de toda la historia de la salvación, but all no throughout solamente en our el cristianismo, Judeo-Christian sino a lo experience largo of de salvation nuestra history. experiencia judeocristiana en la historia de The la people of salvación. God contribute El to pueblo de the Dios building of contribuye sacred buildings para la set edificación de apart los for God. edificios sacros, And just even look at apartados por this Dios, building here. para Dios. Miren nada más Just este didn't fall edificio out of the aquí. sky, built like this, but it was built by No by cayó de las people, by alturas así como generous está, sino que benefactors, fue by construido por people in generosas Birmingham in the 60s. personas, generosos Some of you benefactores remember those days en here in the Birmingham en los 60s. años 1960. Quizás People algunos de came here ustedes to build que presentes these recordarán buildings, esa época the cuando la monastery gente grounds, vino a the construir estos chapel. edificios, el And through the monasterio, la years, capilla, you don't think y a that lo largo these de los años investments and vessels and the no se les altar and the ocurrirá que estas tabernacle just vestimentas y all las of a sudden vasijas show up. Just y el tabernáculo, todo esto a truck simplemente pulls salió de la up and nada, people que un just camión llegó, load off the things and just la no. gente simplemente empezó a descargar las cosas. No, They la did these gente things to donó estas adorn cosas, their donó estas churches cosas para adornar because la the house of iglesia, God is porque la sacred. casa de Dios es Just like we sagrada, are meant to be sacred. And así como we have the nosotros tenemos que privilege, ser sagrados. Jim Y works here all tenemos el day long, so he privilegio, y has the Jim privilege trabaja of aquí todo el día, así que taking él tiene care el of this privilegio chapel, de taking care of encargarse de the esta vessels, capilla, taking de care of encargarse de las vestments and vasijas, de ironing encargarse de las vestments and vestimentas y planchar las changing the vestimentas candles. y cambiar Everything in the las house of God velas. is meant to be Todo sacred. en la casa de Dios Why? ha de ser It's sagrado. meant to ¿Y show por us, qué? to point to us that we are Su sacred. meta es señalar para nosotros que nosotros somos Even more sagrados. so than Más the aún altar, even more que so than the el candles, altar, más the aún que las tabernacle. velas y el We are, tabernáculo, especially what's in the tabernacle, who's in the tabernacle. especialmente nosotros, That's what hemos this de church prestar is atención for. a quien está en el Any tabernáculo, el church Señor. Para eso es esta iglesia y is cualquier built to iglesia house the living God, most ha especially sido as construida Christians como la in the casa de most Dios holy vivo, Eucharist. especialmente para los cristianos en la Sacratísima Everything Eucaristía. points to Todo his señala sacrifice on the cross, his hacia su sacrifice that is made sacrificio en la present to cruz, us on the el altar sacrificio que when we nos es celebrate the representado holy en el altar sacrifice cuando of celebramos the el santo Mass. sacrificio de la misa. And that is why we use Y por eso es sacred que vessels. That is why we utilizamos las don't vasijas just sagradas. use Por eso es que any no sencillamente utilizamos cup cualquier or anything on the vaso altar, but o todo it's en el meant to be altar, set apart pero la meta es and que it's meant to haya be sido sacred apartado y debe ser sagrado, because it's used for sacred porque es purposes. utilizado para Again, propósitos because sagrados. God is Nuevamente, sacred porque and Dios you are es sacred. sagrado y ustedes son sagrados, Because you are made holy. You are porque God's ustedes son hechos santos, son el templo de You're made Dios, holy through your baptism son and the reception santificados a of the través de su sacraments. bautismo y la recepción de los sacramentos.
The rebuilding of God's temple La reconstrucción del points templo de Dios prophetically to God's señala plan to proféticamente gather all hacia el peoples plan in de Dios de Christ. reunir a todos los pueblos en In Cristo, Jesus, God's own en Son, in Jesús. the incarnation, Jesus El Hijo de Christ, Dios en la is encarnación, the living Jesucristo, temple es of el God, templo vivo de Dios, the temple that all peoples el will be templo called to, al cual the todos los temple where pueblos serán all llamados, people will un be templo donde todos restored los and pueblos rebuilt serán and restaurados rebuilt. y reedificados. And on the cross, his body, Y en la cruz su the temple of cuerpo, the living God, was el destroyed. templo de Dios vivo, And on the third day, fue destruido he y al rose tercer from the día dead. resucitó de entre los Just when muertos. everything was thought to have been Cuando destroyed, parecía que just todo like había in sido salvation destruido, history, así como en la historia de la everything looked like salvación, it was a todo disaster and parecía ser un destroyed. desastre y What que había does sido God do? destruido. ¿Qué hace Dios? He rebuilds, He Él restores, reconstruye, He Él renews, He restaura, Él rescues. renueva, He puts out His Él hand rescata, and He Él lifts up. extiende la mano y It's exactly levanta. what He wants to do Es exactamente all lo que Él throughout quiere salvation hacer a lo history. largo de toda la historia de la In your salvación, life and in my life, even in the en la present vida day, mía y la de ustedes, He wants incluso to en el tiempo restore and presente. to renew Él quiere again restaurar and y again and renovar again. una y It's a otra big vez word in y otra theology. vez We call más. this Es una gran recapitulation, palabra en la teología. that Le He wants llamamos to recapitulación. restore. Él quiere restaurar. And our restoration is Y in Jesus nuestra Christ, restauración está en Jesucristo, in His resurrection from the en dead. su resurrección de entre los He said, muertos. when I am lifted up from the earth, Él I will dijo, draw cuando yo all sea people to elevado de la myself. tierra, llamaré a todos los pueblos From the hacia mí. cross, Y the desde la Lord cruz, began the el greatest Señor rebuilding project inició of all el of human proyecto de history. reconstrucción más grande de toda la Even before historia the humana. cross, he Incluso started antes this de la project. cruz, Él But comenzó on the este cross proyecto, reached pero en la its cruz pinnacle. llegó It's a su in cima. in music you would call this like a En la música la crescendo. llamarían como el It's his crescendo, greatest point, his highest el punto más crescendo grande, el is crescendo más alto. just when you think that Cuando all uno is lost, piensa que todo on the está cross, perdido, God wants to en la rebuild. cruz Dios quiere And in reconstruir his resurrection, his y light en su enters the resurrección world. su luz entra al mundo. The gospel points to us the El importance Evangelio nos about señala what la it meant to importancia read acerca the de lo Word of que God, quería what it decir meant to leer la palabra hear de the Dios, Word of lo que God quería decir and escuchar ponder la it in palabra our de heart. Dios y meditarla en el corazón. Many icons of the Blessed Muchos Virgin Mary íconos de la Santísima have Virgen an María image of a tienen una dove imagen de una paloma, actually hovering around her ear, de hecho, and actually por even encima entering de her su ear, the Blessed oreja e Virgin's ear. incluso entrando a su That oreja, the Blessed la Virgin oreja de la is Santísima Virgen. a model for La the Santísima church. Virgen es She's modelo mother of para the la church. Iglesia She's the first disciple, porque es the madre de la greatest Iglesia disciple of y the el primer Lord. discípulo, el About what discípulo más happens grande del when we Señor, listen to the Word of acerca de lo God que sucede and cuando what's escuchamos la really meant to palabra de happen. Dios When she y lo que takes en in the realidad Word of debe God, she suceder. listens to the Word of God, Cuando ella acepta la and that palabra Word de of God Dios, ella so escucha la palabra de transforms her. Dios y esa palabra de Dios la And transforma. it's said that the Blessed Virgin Se Mary dice que first la Santísima pondered the Virgen Word of María God, primero meditó la was palabra de receptive Dios, to the Word of God, and that Word estaba became dispuesta a flesh recibir la palabra de Dios y esa palabra se so much encarnó so en su that it did vientre, transform her. tanto así que la We should transformó. always take care of what Siempre we put debemos into our ears, right? tener cuidado con lo que I ponemos always en told this to nuestros my oídos, parents ¿verdad? growing up, but I Esto never me lo listened. decían mis padres cuando era I niño, pero yo still, nunca hacía caso. even to this day, Y aún hasta el día de suffer hoy from the effects sufro of what de I los have put efectos into our de ears, lo what we que put into he our puesto en mis oídos, de lo senses. que ponemos en In a sense, nuestros it makes us sentidos. heretics En cierto sentido in nos our hace mind herejes en because it nuestra can mente, distort the porque way we think. puede What we put distorsionar la into our forma en que ears, what we pensamos, listen lo to, que ponemos the en nuestros music, oídos, a lo the que TV escuchamos, shows, la if you música, los listen to programas de horrible televisión, music all day si long, if you escuchan listen música to soap horrible todo operas el or día, soap si operas all the escuchan time, it's going to affect telenovelas o miran the way telenovelas you todo el think. tiempo, eso va a afectar la forma en que uno It's going piensa, to corrupt you. And va a corromperlo a that can uno affect you the rest y of your eso life. puede afectarlo a And you need uno to el be resto de la vida. purified. And that's why Y hace the Word falta of que uno sea God is meant purificado. to Y por eso es purify que la your palabra de mind. Dios tiene como meta purificar It's meant to sus be like mentes. an Su meta es antivirus, ser so to como speak. un antivirus, I por know all of decirle you así. probably run Sé que antivirus todos on your ustedes computers probablemente and
utilizan antivirus en sus computadoras y sus teléfonos inteligentes, etcétera, para librarse de cosas que no quieren, pero los ponemos en nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras almas. Meditar la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, especialmente después del sínodo sobre la palabra de Dios, escribió un hermoso documento, Verbum Domini, y él insta a que todas las familias deben tener primero que nada una Biblia, de sentido común, ¿verdad? Todas las familias deben leer de la palabra de Dios a menudo, incluso cada día, y permitir que la palabra de Dios sea su brújula, más aún que incluso las clases que uno tome, más aún incluso que actividades extracurriculares en que nos involucremos. La palabra de Dios tiene como meta cambiarnos, tiene como meta estar al centro mismo de nuestras vidas. La palabra de Dios tiene como meta reconstruir y restaurar, así como vamos a estar escuchando en dos o tres semanas a partir de ahora, como el pueblo elegido en el exilio anhelaba escuchar la palabra de Dios, anhelaban leer de los rollos de la palabra de Dios, ese anhelo por Dios. Nosotros tenemos ese tipo de anhelo de la palabra de Dios, así como quizás tenemos anhelo de mirar un programa de televisión o de escuchar el tipo preferido de música de alguien. La palabra de Dios nos transforma más que cualquier cosa en la televisión, e incluso EWTN. Espero que les estemos proclamando la palabra de Dios a ustedes todo el día, pero a mí siempre me gusta instar a las personas que vienen aquí a EWTN en peregrinaje a que apaguen el televisor, que lean la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, escuchen lo que Cristo quiere decirles en y a través de las Escrituras, y que ese sea su antivirus para el día, que eso transforme y renueve sus mentes.